Continuamos con los conceptos específicos y ahora vamos a trabajar el concepto de estado, objeto y clases, una introducción como hemos venido haciendo. Eh, por estado explícito entendemos alguna manera que una función aprenda de su pasado, porque por ahora con los conceptos que hemos visto uno no podría aprender de su pasado. Entonces necesitamos que las funciones tengan una memoria interna que les permita realizar esa tarea de aprender de su pasado. Normalmente esa memoria uno la utiliza dentro de funciones para que estas funciones cambien su comportamiento en el tiempo y aprendan de lo que se llama su estado. A este tipo de memoria se le llama estado explícito. El estado explícito entonces modela un aspecto esencial de la manera como el mundo real funciona. Y hasta ahora no tenemos un concepto para almacenar, modificar y recuperar un valor, porque el concepto de variable declarativa que tenemos no sirve para eso porque ella no se puede cambiar, su valor. Entonces el concepto que nos va a permitir hacer esto es el concepto de celda. ¿Y qué es una celda? Entonces una celda es un contenedor de un valor y las celdas se pueden crear, se pueden acceder a su valor o se puede modificar su valor, cosa que no se puede hacer con las variables declarativas, y por eso decimos que las celdas no son variables, son otro tipo de dato. Y para eso entonces el lenguaje trae su sintaxis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un programa para crear celdas y mirar sus contenidos y esas cosas. Vamos a verlo funcionando aquí. Aquí tenemos un programa para declarar una nueva celda. Vamos a ir mirando qué tiene la celda. Entonces aquí creamos una nueva celda, hicimos browse y dice que es una celda, pero no tiene contenido ni nada. En esta instrucción vamos a agregar, vamos a cambiar su contenido, que digo aquí en esta instrucción de abajo, vamos a poner su contenido en 0. ¿Sí? No vimos nada porque es que la celda sigue siendo la misma celda. Entonces, si yo quiero ver qué contenido tiene la celda, le hago browse, este que hay aquí, browse @c. Después vemos con detalle durante el curso la sintaxis, y entonces la celda tiene 0. Si de pronto yo digo, coja la celda y póngale su contenido +1, ya lo ejecuté y vuelvo y le digo, muéstrame qué tiene la celda. Entonces me dice, la celda tiene un 1, y así sucesivamente. Si yo creo una nueva celda aquí, con el valor 2, por ejemplo, por defecto, entonces miren lo que va a pasar. OZ me va a decir que hay un error. ¿Y por qué hay un error? Porque la misma variable, esta sí es una variable declarativa, y esta es la misma variable declarativa, y esta le daba una celda y aquí le daba otra celda. Entonces, son la misma variable declarativa con dos celdas diferentes, y eso está prohibido en las variables declarativas porque no pueden cambiar de valor. Lo que puede cambiar de valor es el contenedor de la celda, no la celda como tal. Bien, ese es el concepto de celdas. Entonces vamos a usarlo, por ejemplo, para agregarle memoria a una función. Hay una función que ya vimos que se llama Pascal rápido, que calculaba el enésima fila del triángulo de Pascal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle una memoria interna a la función. A esa memoria se le va a llamar estado encapsulado, porque la función va a contener su estado. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear una variable y luego vamos dentro de la función Pascal rápido, vamos, además de hacer el Pascal que hacíamos antes, vamos a actualizar cada que se invoca la función Pascal rápido, se va a contar cuántas veces se va a actualizar esa variable con 1. Y entonces lo que vamos a hacer es contar cuántas veces se invoca esta función. Entonces miren, aquí tengo la función tal cual estaba allí, y vamos a mirar la celda C, que estoy declarando la nueva. Vamos a ver con qué valor empieza. Entonces empieza con un valor de 0, como lo pueden ver aquí. Esa celda C que empieza con un valor de 0, vamos a verlo un poquito más grande. Empieza con un valor de 0. Ahora voy a llamar a Pascal rápido de 5. Y voy a imprimir lo que da eso. Entonces me dice la quinta fila del triángulo de Pascal es esta. Y si ahora miro qué tiene esa celda C, entonces me dice ahora tiene un 1. ¿Por qué? Porque llamé una vez a Pascal rápido. Si vuelvo a llamar a Pascal rápido y vuelvo y miro, no importa con qué valor lo haya llamado, y vuelvo y miro la celda, ahora tiene 2. O sea que fíjense que esta función Pascal rápido
ahora tiene un estado interno, que es el estado encapsulado del que estábamos hablando. Segundo concepto, una vez teniendo estado, podemos hablar del concepto de objeto. ¿Qué es un objeto? Es una función con memoria interna. Como ya vimos que podemos hacer funciones con memoria interna, entonces ahora tenemos objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un objeto contador, ¿sí?, que tiene una celda que mantiene la cuenta actual. O sea, un contador que cuenta cosas. Con dos operaciones, incrementar, que hace incrementar el contador, y leer, que me permite ver qué valor tiene el contador. A esas operaciones se les suele llamar la interfaz del objeto. Entonces, incrementar agrega 1 a la cuenta y leer devuelve el valor de la cuenta, como ya les había dicho. Entonces, sería algo así. Aquí tengo una función incrementar, una función leer, y las dos tienen una variable local interna de ellas, que es una celda que tiene el valor de 0, y incrementar incrementa el valor de esa celda, mientras que leer consulta el valor de esa celda. Entonces, miremos cómo funciona eso. Aquí están esto mismo programa. Vamos a mirar inicialmente qué tiene la celda. Entonces miren, inicialmente la celda tiene el valor de 2. Porque es que esta C está hablando de la C vieja que vea por allí. No. La celda tuvo que haber empezado con 0. Esto es para mostrarles que esta variable local es local a estas funciones y no es la misma C que había antes por aquí. Esta es local. Los únicos que tienen acceso a esta C de por aquí son esta función y esta función que conocen esa C. Los que están afuera no. Entonces, miremos este leer, invoquemos este leer para ver cuánto tiene el valor de esa celda al principio. Y debe tener un 0, ahí está un 0. Invoquemos la función incrementar, ya, y entonces ella escribe también cuánto queda la celda, quedó en 1. Si vuelvo a hacer leer, vuelve a quedar en 1, y así sucesivamente. Entonces fíjense que aquí, cada que invoco la función incrementar, se incrementa el valor de la celda, cada que la leo, pues me muestra qué valor tiene la celda. O sea, esa función con variable local, aquí se comporta como un objeto. Y a eso es lo que se suelen llamar objetos, en los lenguajes orientados a objetos. Hay un concepto muy importante aquí que es la encapsulación, porque la celda queda completamente invisible desde el exterior. Ninguna otra función ni que no sea incrementar o leer pueden tener acceso a esa variable. Y aquí vemos la esencia de la abstracción de datos, que es la separar la interfaz, en este caso incrementar y leer, de su implementación. Cualquiera puede implementar eso de otra manera y la interfaz seguiría siendo la misma. Así como se tienen objetos, se tienen entonces fábricas de objetos. Si necesitamos no un contador, sino muchos contadores, ¿cómo hacemos para hacer muchos contadores? Entonces necesitamos una fábrica de contadores. Y a esa fábrica de contadores es lo que se suele llamar clases. Entonces aquí nosotros con la programación de alto orden logramos crear una función que devuelve un contador. ¿Qué va a ser un contador? Un contador va a ser una estructura que contiene las funciones para incrementar y decrementar el contador. Miremoslo funcionar aquí. Aquí está la función contador nuevo, devuelve el contador y lo voy a declarar, ya están declarados, y luego vamos a usarlos. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear un contador 1, vamos a crear un contador 2 y vamos a ir mirando qué tiene el contador 2, qué tiene el contador 1, incrementando, llamando sus funciones y mirando lo que ellos van dando aquí en el browser. Miremos este primero. Entonces fíjense, él creó dos contadores. Si yo quiero saber cuánto tiene el contador 1, le invoco la función leer del contador 1, que tiene 0. Si quiero saber cuánto tiene el contador 2, simplemente le diría aquí, vea, dígame cuánto tiene el contador 2. Entonces tiene un 1 porque el contador 2 ya fue incrementado una vez, contador 1 no. Y funciona como un contador. Funciona como dos contadores, o sea, como una fábrica de contadores. Bien. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Porque la programación con estado nos lleva a la programación orientada a objetos, muy conocida como PO, programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque las operaciones definidas dentro de las clases se llaman métodos, y entonces aquí era como si tuviéramos dos métodos, el método incrementar, el método leer. La clase se usa para crear tantos objetos contador como necesitemos, que fue la clase que creamos, con la función.
Los objetos comparten los mismos métodos, pero cada uno tiene su propio estado. Fíjense que el contador 1 y el contador 2, cada uno tenía su celda diferente. Y la programación con clases y objetos se les suele llamar programación basada en objetos. Si a eso le añadimos herencia, entonces llegamos a la programación orientada a objetos. ¿Qué es herencia? Es definir una clase nueva en términos de clases ya existentes, que lo haremos después más adelante. Es un concepto delicado de usar correctamente, porque se usa muy fácilmente, pero también muy fácilmente se cometen errores con la herencia.